Doctora Lina María Parada, ella es psicóloga experta en ese tema de estrés laboral. Muy amablemente ha sacado unos minutos para estar con nosotros. Doctora Lina María, muchas gracias por su tiempo. Bienvenida. Gloria, encantada de escucharte nuevamente, a ti y a tus oyentes. Doctora Lina María, muchas gracias por su tiempo con nosotros. ¿Cómo podríamos definirlo desde su mirada? Por supuesto, porque cada uno de pronto puede tener una definición particular, ¿cierto? Pero desde el punto de vista psicológico, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estrés laboral? Desde el punto de vista clínico, Gloria, el estrés laboral, el estrés psicológico no es otra cosa sino una respuesta natural del cuerpo a un cansancio que se ha sostenido demasiado tiempo y que empieza a pasar una cuenta de cobro con síntomas tanto físicos como psicológicos. Entonces, a nivel físico, la persona empieza a experimentar una condición de salud debilitada. Entonces, esos compañeros de trabajo que se lo pasan de gripa en gripa, se lo pasan de incapacidad médica en incapacidad médica, la persona tiene dolor de cabeza, cefalea migrañosa, empieza a generar unos problemas gastrointestinales, tiene gastritis, colon espástico por estrés, porque así es el diagnóstico. Entonces, a nivel físico, allí hay unos indicadores. Y a nivel emocional, pues esta persona empieza a sentirse agobiada en el ambiente del trabajo, le cuesta trabajo concentrarse, está dispersa, olvida las cosas, está irritable, pero ojo que ahí tenemos un síntoma bien complejo, Gloria, y es cuando la presencia del estrés sostenida empieza a generar unos cuadros de ansiedad o unos cuadros depresivos. Entonces sí es un tema bien complicado que implica la salud física y la salud mental. ¿Cuáles son esos síntomas de un estrés laboral, doctora? Empezamos a tener una dificultad. Primero, en la mañana la gente empieza a sentir que no quiere en absoluto ir a ese lugar de trabajo. Siente que hay una sobrecarga en sus funciones, en su rol y en su desempeño que es excesivo. Siente que no tiene control, que no tiene como autonomía a la hora de tomar decisiones, ese ambiente laboral es tóxico, entonces la persona no quiere ir al lugar de trabajo, no se ejerce, si está en un cargo directivo, no se ejerce un cargo de liderazgo con eficiencia, las relaciones son muy complicadas, la comunicación se ve afectada, la persona tiene miedo de hablar y expresar que está saturada o de tanto recarga laboral o de las funciones, no se siente inspirado ni motivado para producir más, el nivel de creatividad también empieza a bajar, empiezan a generarse unas expectativas personales que no se cumplen en el tema del trabajo. Tienen miedo, pero al mismo tienen miedo de perder ese trabajo, porque después es el ingreso del cual se sostiene y sostiene a su familia. Pero empieza ese ciclo de no querer estar allí, pero sentirse obligado a estar allí, lo que consume a nivel psicológico a la persona. Claro, y además que es un lugar donde muy seguramente puede pasar hasta más de 8 horas diarias, ¿no? Pasamos en los lugares de trabajo, claro, Gloria, una cantidad sí, más que con la familia. Claro. Y entonces la gente, pues ahí se le consume, su rendimiento empieza a bajar un montón, la gente empieza a cometer esos errores repetidos, y a nivel, digamos, general de las compañías, cuando hay un ambiente que no es un ambiente propicio para la estabilidad o la productividad, pues se presenta un alto índice de rotación en las organizaciones. Sí. Las empresas deberían o tienen alguna normatividad frente a este tema, es decir, deben tener alguna orientación, alguna oficina especializada en esta área, en detectar esos focos donde se está sucediendo esa situación. De bienestar
Hay empresas que le han metido la ficha y se ponen la camiseta a la hora de generar ambientes de bienestar en sus empleados, y que va más allá de celebrar el Día de la Secretaria, el Día del Ingeniero, el Día del Médico, a propósito de la invitada que tenías anteriormente. Va más allá de esas fechas, sino que se generan unos programas donde se hacen unos seguimientos para mirar cómo está el clima, cómo está la cultura organizacional, cuáles son esos riesgos psicosociales que se pueden presentar al interior de la institución, que pueden afectar la salud mental, la salud física de sus trabajadores, pero al mismo tiempo se generan programas para mantener a estos trabajadores motivados, haciendo que su calidad de vida personal y la calidad de vida de su trabajo sea más favorable. Entonces se implementan mecanismos de teletrabajo para que la gente pueda estar también haciendo alguna de sus labores en casa y van en algunas oportunidades a la oficina. Entonces se generan unos contextos de trabajo híbrido que puede ser alentador para los trabajadores. Se generan comités de bienestar para que la gente pueda hablar sobre sus inconformidades, sobre algún roce, alguna diferencia que tengan. Es decir, sí, las compañías han instalado y debe y se espera que haya una oficina de bienestar que ayude, porque finalmente las empresas están formadas por personas y las personas no somos perfectas. Entonces pueden tener roces, pueden tener dificultades, y la oficina de bienestar debería estar allí para brindar un apoyo y mitigar las condiciones que propias del trabajo no alientan al trabajador a dar su mejor versión. Sí, una persona que tenga ese tipo de estrés laboral, que no le preste atención, que empiece a generarle, como se ha dicho, otras acciones en su cuerpo, ¿qué debe hacer? O sea, ¿qué acciones debe hacer en su vida privada también, en su casa, en su hogar y en el trabajo, para mitigar un poco el impacto? Pues si bien es cierto, las empresas están allí generando unos espacios para mitigar la presencia del estrés, también es importante que entendamos que el proceso de autocuidado es eso, autocuidado. No le podemos delegar a otros el cuidado de nuestro cuerpo y el cuidado de nuestra mente. Entonces, tener rutinas de práctica diaria, con estiramientos, ya sea en el lugar de trabajo, esas famosas pausas activas que yo me imagino que ustedes tienen allá también, sí, que van y hacen unos ejercicios sí recuerden, yo me imagino que les hacen. Eso es importante, pero si a eso le podemos meter 20 minuticos de una caminata al llegar del trabajo, o cuando se sale del trabajo, o después de almorzar del trabajo, el cuerpo lo agradece. Aprender a respirar de manera consciente. Entonces la persona toma unas respiraciones profundas, 10 respiraciones profundas, inhala por nariz, exhala por nariz cuando se sienta muy agobiado, que ya no puede más, que esto está que salen los papeles a volar por lo alto en el despacho. La gente respira, la gente antes de engancharse en una conversación súper acalorada, toma distancia psicológica de esa situación, y si ve que puede aportar algo y que no se va a desgastar en eso, sino que van a buscar soluciones, plantea la discusión. Si ve que no va a sacar nada positivo de allí, da un paso al costado y dice, este no es el momento, no estamos en nuestro formato más productivo, abordemos esta situación en otro momento. Entonces, priorizar el tema de la salud física, comenzando con el movimiento físico y también con la ingesta alimentaria. Gloria, saber que consumimos en exceso azúcar va a dañar mucho de nuestra constitución corporal y de nuestras respuestas emotivas ante el estrés. Entonces, estar pendiente de nuestra salud, no descuidarnos con el tipo y la calidad de pensamientos, que si estoy en una racha de pensar que mi trabajo es lo peor, que ese trabajo es un asco, que yo no quiero volver por allá, y no hago sino refunfuñar de para adentro y no busco una solución y una alternativa, el estrés me va a comer, porque además el estrés no es otra cosa sino esa respuesta normal que se traduce en términos químicos en nuestro cuerpo, y pensamientos negativos hacen presente el cortisol, que es la hormona de estrés en nuestro sistema. Entonces también mirar la calidad de esos pensamientos.
tener conversaciones que sean amables, que sean fructíferas para mi vida emocional con los compañeros de trabajo, es una técnica muy sencilla y a la mano. No reunirnos a criticar, no reunirnos a hablar mal, a contar todo lo malo que está ocurriendo en nuestra vida y en la vida laboral. Entonces, ese tipo de pequeños cambios de hábitos mejoran nuestra calidad de vida laboral. Pues queríamos abordar ese tema, doctora, porque un oyente nos llamó y nos dijo, por favor, estoy viviendo una situación de estrés muy grande en mi empresa, quisiera escucharlos, quisiera que abordaran el tema, así que pues hoy hemos decidido entonces darle una pincelada porque realmente es muy corto el tiempo, nos gustaría poder tener más espacio para seguir ampliándola, muy seguramente la volvemos a llamar y a molestar, doctora. No, yo encantada de llevar estos mensajes de bienestar, sobre todo sabiendo que el estrés es una condición natural de nuestro cuerpo que nos dice que estamos en una condición de riesgo, pero nosotros estamos en capacidad de poder gestionar nuestro nivel de estrés y nuestra capacidad de respuesta de una manera más armónica sin que afecte nuestra salud mental y nuestra salud física. Pero tenemos que tener autocuidado, autorregulación y propiciarnos espacios de bienestar. Claro, y además, doctora, que usted nos explicará muy bien, el tema que no se controla internamente también puede afectar a nuestro entorno, ¿no? La familia que está al lado, nuestra pareja, nuestros hijos, también resultan de alguna forma afectados, ¿no? Totalmente, o sea, si un papá o una mamá llegan despelucados a la casa, súper alterados, llenos de estrés, pues todo el ambiente en la casa también se va a permear. Entonces ahí sí es los valores que yo trabajo en mis auditorios sobre el amor, la consideración, el respeto y la consistencia para poder tener una dinámica armónica tanto en el trabajo como en la vida laboral, como en la vida familiar. Como la vida laboral y familiar. Doctora, pues ese es un temita que seguramente vamos a volver a tocar un poco más adelante en otra oportunidad. Sabemos de sus tiempos, pero queremos de verdad agradecerle infinitamente que haya estado un ratico con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Un fuerte abrazo para ti y para todos tus oyentes. Feliz tarde.